Pero bueno, Dios los bendiga a ustedes que están acá. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver hoy el tema de Dios es juez de toda la tierra. Dios es juez de toda la tierra. Gloria al Señor. La semana pasada hablábamos acerca de amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿sí? De que Dios es ese juez, ese justo, Dios es ese rey soberano, que Dios es el que juzgará nuestras vidas, y terminábamos hablando acerca de amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero eso es mucho más que simplemente no adorar imágenes. Amar por encima de todas las cosas a Dios, o amar a Dios con todas nuestras fuerzas, es mucho más que no matarás, no mentirás, no robarás. Es mucho más que eso. Es mucho más que no beber cerveza, o que no matar a alguien, no cometer homicidio. Amar a Dios es mucho más que esto, o que decir malas palabras. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Dios es la persona que representa lo más sublime, lo más sagrado, lo más especial y lo más santo. Para poder comprender, para poder llegar a una comprensión mayor acerca de este asunto, deberíamos preguntarnos nosotros: ¿qué es Dios para mí? Preguntémonos por un segundo, tratemos de responder esta pregunta por un instante. ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué significa? ¿Qué representa a Dios para mí? ¿Quién es Él para mi vida? O podría yo preguntar: ¿qué es Dios? Para muchos cristianos, Dios es solo un concepto, una forma o un estilo. Por extraño que nos parezca, es verdad. Hay muchos cristianos que simplemente consideran que Dios es una forma de vivir, o que Dios es un estilo, o que Dios es una manera de vivir. No, yo sinceramente creo que es más que eso. Para otros, Dios es simplemente algo que hacemos en la iglesia cada 8 días, los martes, los domingos, cuando venimos a ensayar, cuando venimos a estar aquí. Para muchos cristianos, Dios es una forma de hacer algo. Podríamos preguntarnos entonces: ¿por qué razón oramos? ¿O por qué razón leemos la Biblia? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por compromiso? ¿Asistes a la iglesia por compromiso, porque es una ley? Déjame decirte que entonces no conocemos a Dios realmente. Si eso es verdad en nuestras vidas, si al pensar en Dios pensamos en que Él es un estilo de vida, que Él es una forma, muchos cristianos inclusive pensarían que Dios es una fuerza sobrenatural. Esto es más gnóstico que el mismo gnosticismo. Pensar que Dios es una forma, que Dios es una figura, que Dios es un algo, que Dios es un ente que está en toda la naturaleza o en todas las personas. Esto no es el concepto bíblico de Dios, y está muy alejado de lo que es Dios realmente, de un concepto real por lo menos. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué leemos las Escrituras? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué lo buscamos a Él? No puede ser por compromiso, por obligación. No puede ser por una imposición. Déjame decirte entonces que podemos entender que amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo es la ley que marca todo en nosotros. Dios es una persona, Dios es real. Para muchos, Dios es solamente un concepto. Para muchos, Dios es solamente una escritura. Para muchos, Dios es solamente una lectura. Para muchos, Dios es solamente una costumbre. ¿Sí me explico? Para Dios, para muchas personas, para muchos creyentes, para muchos cristianos, quiero yo decir, Dios es solamente un concepto, un algo, una fuerza. No, Dios no es eso. Dios es una persona tan real como que usted me está escuchando a mí esta noche. Dios es una persona tan real como la persona que está más cerca a usted esta noche. Dios es una persona tan real como usted mismo.
Pero aún ese concepto se quedaría muy pequeño para poder describir la persona que es Dios. Dios trasciende todo lo que conocemos, Dios trasciende todo lo que nos podemos imaginar, lo que nos podamos imaginar. Amar a Dios por encima de todas las cosas es amar a una persona. Amar a Dios por encima de todas las cosas quiere decir negarnos a nosotros mismos por una persona, por alguien que está vivo, que es real. Piense por un momento en el pensamiento de entregar su vida por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, la fuerza, el amor que le llevaría a hacer eso. No sé para cuántas personas es real esta noticia o se enteraron de esta noticia. La semana pasada, discúlpenme, el primer domingo, o quiero decir más propiamente, el domingo 8 de mayo, el domingo 8 de mayo, a nivel nacional se celebra el Día de las Madres, ¿verdad? Bueno, una familia en Boyacá, ese domingo 8 de mayo, fue a la laguna del Tota, en donde 3 o 4 menores de edad perdieron la vida ahogados. Es trágica la noticia, es muy lamentable. Pero el padre de una de esas menores tenía 13, 14 años. Esa niña se estaba ahogando. Sus 2 sobrinos también se estaban ahogando. Sí, en realidad fueron 3 menores de edad los que perdieron la vida en ese lamentable hecho. El tío y el papá de esa niña, al ver lo que estaba sucediendo, sin saber nadar, no sé quiénes escucharon la noticia, sin saber nadar, se lanza a la laguna del Tota buscando salvar la vida de su hija y de sus 2 sobrinos, sin saber nadar. La consecuencia de esto es que él también fallece. ¿Qué mueve la vida de este hombre literalmente a intentar dar su vida por su hija y por sus 2 sobrinos? Un amor inmensamente grande que hay en el corazón de todos los seres humanos, ¿verdad? Para todos los que tenemos familia en algún grado, en alguna manera, nos podemos imaginar, o sea, ese concepto nosotros lo podemos entender, ¿verdad? Tal vez entrando por ese lado lograríamos comprender lo que es amar a Dios, solamente el hecho de amar a Dios. Pero para poder comprender que es amar a Dios por encima de todas las cosas, es necesario encontrar a Cristo Jesús, como lo he dicho en muchas oportunidades, a través de la Biblia. Solamente escudriñando las Escrituras podremos amar a Dios por encima de todas las cosas. El ser quebrantado por la palabra de Dios, no por las palabras elocuentes que yo pueda decir acá o que un predicador pueda decir acá. Yo podría ponerme muy sentimental, muy emocionado y hablarle a usted acerca de algo que a mí me conmociona mucho y de esa manera tocar también sus fibras sentimentales o emocionales. Y podríamos decir, wow, el pastor está predicando de una manera grande y sublime esta noche. Y mi tema sería amar a Dios por encima de todas las cosas. Quiero yo decir con esta ilustración que esa no es la mejor manera de poder entender qué es amar a Dios por encima de todas las cosas. Solamente cuando tomamos tiempo para escudriñar las Escrituras. Yo felicito y animo aún a las personas que han iniciado la lectura bíblica semana a semana, ¿de acuerdo? Yo los felicito, bien por eso, sigan adelante, los animo, fortalezcas en el Señor. Es necesario conocer la Escritura, leamos la palabra de Dios. Pero un poco más allá, animándolos a dar un paso más allá, después de esa lectura bíblica, en otro momento del día, quizá, no sé, en la tarde, al mediodía, en la noche, tal vez después de hacer esa lectura, entrar a hacer un estudio, un escudriñamiento de la palabra de Dios. Tal vez lo que intento detallar acá o lo que intento yo reflejar acá es una idea para muchos
ser cristiano es simplemente cuestión de una costumbre, porque muchos ni siquiera tienen la costumbre de estudiar la Biblia. Conoces a Cristo por medio de la Escritura, conoces a Dios por medio de la Escritura. Te has tomado tiempo para estudiar la Biblia, has tomado tiempo para escudriñar las Escrituras, para ahondar en ellas, para comprender lo que dice la Biblia. Mira, hace un tiempo atrás mencioné un estudio que se hizo en Estados Unidos hace más o menos unos 10 años. Y para algunos de ustedes sabrán que la nación de Estados Unidos, cuando se fundó, fue fundada bajo conceptos cristianos, bajo conceptos que nosotros entenderíamos como conceptos evangélicos, bajo conceptos de la Biblia, del Evangelio. Estados Unidos fue una nación fundada por personas que se llamaban a sí mismos los puritanos. Eran creyentes del Evangelio, no les podría yo decir evangélicos porque eran puritanos, pero eran personas que guardaban muy bien la Biblia, que guardaban muy bien los conceptos bíblicos, y habían salido principalmente de Inglaterra en el tiempo en que el Evangelio era predicado ampliamente, que el Evangelio de Dios era digámoslo así, era la religión predominante en el mundo. El Evangelio de Dios, no el catolicismo, sino el Evangelio de Dios. Un gran grupo de estas personas, estudiosos bíblicos, salieron de Inglaterra y llegaron a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro concepto? Porque los primeros padres de esa nación eran personas que conocían y que amaban a Dios profundamente. Pero con el pasar de los años hicieron un estudio y empezaron a preguntarle a las personas: ¿tú asistes a la iglesia? Sí. Y con esas personas que asistieron a la iglesia hicieron la siguiente encuesta. Les empezaron a preguntar conceptos bíblicos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la salvación por la gracia de Dios? ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa ser perdonados por la justificación de Dios? ¿Qué significa ser salvos por gracia? Todo ese tipo de conceptos que nosotros debemos conocer de la Biblia y de la palabra de Dios. Y cada vez que la pregunta profundizaba un poco más en estos conceptos, el porcentaje de personas que conocían estas verdades importantes y trascendentales para nosotros los evangélicos, para nosotros los cristianos, los que decimos amar a Dios, cada vez más ese porcentaje era menor. Y llegó a un estado en que solamente el 6% de los asistentes a la iglesia conocían la trascendente o las trascendentes verdades bíblicas. Solamente el 6%. Solamente el 6%. A ver, no sé, digamos que habemos 20 personas en este auditorio hoy. ¿Cuánto sería el 6% de las 20 personas que estamos hoy acá? ¿El 10% serían? ¿El 10% son? Dos personas son el 10%. El 6% nos quedaríamos con una sola persona. Que una sola persona de todos los que estamos acá comprendamos los conceptos bíblicos es un dato alarmante, es un dato aterrador. ¿Cuál de todos nosotros somos ese 1%, ese 6% que conocen las verdades bíblicas y trascendentales? Esto a mí me asusta, esto a mí me preocupa. Como pastor, como hijo de Dios, como estudioso de la Biblia, a mí me preocupa que solamente una persona, según esa estadística de este auditorio, conozcan esos conceptos bíblicos. Quiero, Manuelito, la primera imagen que te envié, por favor. Quiero que miremos algo de lo que hemos estado estudiando los últimos 6 meses, los martes aquí en la noche. Es esa imagen. Disculpen, esto sucedió en algún momento de la tarde y no lo vimos. Pero usted podrá leer allá los conceptos que hemos venido estudiando durante los últimos 6 meses. Arrancamos a estudiar esto en base a Juan capítulo 4, ¿lo recuerda usted? Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Ustedes adoran al Dios que no conocen. En base a que hay creyentes que adoran al Dios que no conocen, hicimos este estudio. Y este estudio
abarcó los siguientes temas: Dios Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Fue el primer tema tal vez con el que arrancamos. Dios es grande, Dios es perfecto, Dios es eterno, es autosuficiente, es inmutable, Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es santo, justo, verdadero, Él es fiel, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios de gracia, Dios es paciente, Dios es el creador, sustentador y dueño de la creación, Dios es soberano, Dios es legislador, Dios es rey. Hoy estamos intentando ver el tema de Dios es juez. Dios es el juez de toda la tierra. Esos conceptos los hemos venido estudiando últimamente, los martes. Si usted ha sido fiel en el estudio de los martes, usted tendrá por lo menos una leve idea de todos esos temas. Y podremos decir: yo conozco algo de Dios. Yo conozco algo de Dios. Pero cuando estos temas son supremamente importantes, yo pregunto: ¿y dónde está el resto de la iglesia? ¿Dónde está ese 94% de la iglesia que debería conocer a Dios verdaderamente? Para empezar a abarcar el tema de Dios es juez, como lo mencioné la semana anterior, Dios es el creador de todas las cosas y por ende tiene todo el derecho de juzgar a todos los hombres por muchas razones. Algunas de ellas las expresé la noche del martes anterior. Y otra de esas razones, sumando a esas razones, es que Dios ha revelado sus mandamientos, sus leyes en cada uno de nosotros. De una o de otra manera, Dios ha revelado sus leyes en cada uno de nuestros corazones. Quiero yo anidar entonces ambas ideas. ¿Cuáles dos ideas? La idea de que Dios se ha mostrado de esta manera, lo tengamos claro o no, sepamos definir cada uno de esos términos o no. Yo podría preguntarle y de pedirle a usted, a alguno de ustedes: hermano, hermana, por favor, pase aquí y explíqueme cada uno de esos títulos de Dios, cada una de esas características de Dios. Yo le pido el favor que pase y explíqueme esto. Bien, alguno podrá pasar y decir algo importante acerca de cada uno de esos títulos, o por lo menos yo esperaría que así pudiera ser. Bueno, y para los que no estamos aquí esta noche, ¿eso será irreal? ¿Eso no será real? ¿Eso no habrá sido enseñado nunca a sus vidas? No, por lo contrario. El hecho de que no hayan asistido, digamos, los martes a tener todo este estudio de conociendo al Dios verdadero, no implica de que esos conceptos no estén también en sus corazones. Lo que quiero yo decir es que de una o de otra manera Dios nos enseña las verdades bíblicas. De una o de otra manera, lo que puntualmente quiero yo decir es que de una o de otra manera Dios ha establecido, ha enseñado, ha mostrado sus leyes y sus mandamientos a todos los hombres. Los que asisten a la iglesia, los que no asisten a la iglesia, el 6% que conocen los conceptos bíblicos, el 94% de los creyentes que no lo conocen, y los que no asisten a la iglesia. Para todas las personas Dios ha revelado todos esos conceptos de una o de otra manera. Dios se ha mostrado a todas las personas. ¿Y eso qué tiene que ver con que Dios es justo o que Dios es juez? Precisamente eso, que como Dios se ha revelado a todas las personas en una o en otra medida, Dios usará precisamente esa medida que está en sus corazones para juzgar todas nuestras acciones. Claro, entre más conocemos de Dios, más responsables somos delante de Dios. Pero esto no nos debe causar a nosotros o nuestras vidas temor o inseguridad. Por el contrario, debe causarnos mayor seguridad. Conocemos a Dios en una medida mayor. Según las Escrituras, todas las criaturas pueden
tener la seguridad de que Dios juzgará a todos conforme a sus normas y a sus leyes más estrictas de justicia y de equidad. El juicio de Dios nunca será un juicio injusto ni cruel. No se trata de ningún discurso malintencionado o ningún discurso de odio, como muchos otros se están titulando hoy en día. Para muchas personas, para el concepto social actual, hablar de Dios es ya de por sí un discurso de odio. Predicar a Dios en las plazas, en las calles, en las casas, es un discurso de odio. Yo manifesté hace 8 días que eso es simplemente la respuesta de un corazón necio que no quiere escuchar a Dios. Es la respuesta de un corazón que sabe que es culpable delante de Dios y que no quiere acarrear con sus consecuencias, o que por lo menos pretende alejar de su mente la idea de que un día comparecerá ante el tribunal de Cristo, porque ya sabemos todos también que Dios juzgará a todas las naciones. Así que Dios no es ni injusto, ni cruel, ni malo. Dios no es nada de eso. Por todo lo contrario, Dios es la persona más buena que pueda haber. Dios es la persona más justa. Dios es la persona más sabia. Dios es la persona más amorosa. Dios es la persona más santa y que tiene el carácter más justo. Por ende, toda la raza humana necesita el gobierno de Dios. Que el corazón humano quiera salirse del gobierno de Dios es otro tema. Toda persona no puede ni debería concebir un mundo sin justicia. No deberíamos pensar, la sociedad de este mundo no debería pensar que Dios no debe juzgar, que Dios no debe castigar. Eso es lo que ellos están diciendo, pero no deberían decirlo. No conocen la implicación de eso. Humanamente, dígame usted, ¿qué pasaría en un mundo en el que no se castigue la maldad? Hablando de justicia humana, ¿qué pasaría si en este mundo no se castiga la maldad? Un caos total. Si en este mundo no hubieran leyes, no hubiera una jurisprudencia que regulara todas las acciones de los seres humanos, si la maldad del ser humano, si los delitos de las personas no fueran castigados, la raza humana estaría destinada a su plena destrucción. Por consiguiente, por simple lógica, el ser humano y la humanidad no debería concebir la idea de que Dios no debe juzgar este mundo, de que Dios no debe castigar el pecado, porque estaría condenándose a su destrucción, a su autodestrucción. Eso tampoco sería ni bueno ni justo. Y Dios, que es bueno y solamente Él es bueno, y Él es justo y solamente Él es justo, por consiguiente Él debe castigar la maldad sobre el corazón humano. Él actuará con justicia y con bondad, pero esto significa precisamente que Él juzgará con rectitud y en base a sus mandamientos rectos, santos, justos, puros, sabios. Quiero yo enseñar entonces el primer punto. Mi primer punto de esta noche es que por tanto Dios ha revelado su ley en todas las escrituras. La Biblia, quiero yo decir. Dios ha revelado su ley en toda la escritura, en toda la Biblia. Por ese medio es que Dios nos las ha dado a conocer. Por este medio es que los hombres aprenden a amar a Dios. La persona que escudriña los mandamientos de Dios, como resultado tendrá en su corazón un amor más profundo por Dios. Por consiguiente, también, la persona que no escudriña la Biblia no puede decir que ama a Dios, porque estaría basado su amor en Dios, ¿en qué? ¿En un sentimiento personal, en una emoción personal? Es allí la importancia, la suma importancia de predicar la Biblia con rectitud.
Si los predicadores, los pastores, las iglesias no se dedican a predicar la Biblia con rectitud, el resultado será una iglesia que no ama a Dios verdaderamente. Por consiguiente, ojo lo que estoy diciendo, por consiguiente será una iglesia que no cumple el mandamiento supremo de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Por consiguiente, el ser humano o la iglesia no cumpliría la ley de Dios. ¿Me explico? Y frente a ese panorama, ¿qué nos queda? ¿Qué le quedaría a una iglesia que no cumple el sumo mandamiento de amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Qué le queda entonces a un creyente que no ama a Dios, que no ama a Cristo por encima de todas las cosas? Personalmente yo no concibo la idea de amar a Dios sin las Escrituras, sin la Biblia. No concibo la idea. Porque las Escrituras, la palabra revela, o más bien el Espíritu Santo de Dios por medio de la Escritura revela quién es Cristo. Eso es como tener novia por internet. Eso es como casarse con alguien por internet. ¿Cómo amar a una persona que nunca has visto? ¿Cómo? ¿Cómo amar a alguien que no conoces? ¿Cómo? ¿Verdad? Únicamente la Biblia, únicamente las Escrituras, el estudiar la Biblia, el estudio juicioso, consciente, responsable, a conciencia de la Biblia y de las Escrituras, nos llevarán a una conducta realmente cristiana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ser humano puede amar a su prójimo como a sí mismo sin la Biblia? Ninguno. Ninguno. Es sumamente importante que la iglesia, que los predicadores, que los pastores prediquen la Biblia como debe ser, que prediquen el verdadero evangelio de Dios. Es sumamente importante. Es aquí donde la predicación cobra su importante valor, su valioso valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la Biblia contiene muy detalladamente la ley de Dios, de una manera muy clara, de una manera muy diáfana. Dígame, ¿qué persona no comprende Éxodo capítulo 20? Léale Éxodo capítulo 20 a una persona y dígame y pregúntenle si no entendió lo que se leyó. ¿Y Éxodo capítulo 20 de qué habla? De los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué persona no entiende Éxodo 20? Léale Deuteronomio a una persona, léale Éxodo a una persona. ¿Qué persona no entiende? Así sea la Reina Valera, ¿qué persona no va a entender la ley de Dios? Es por eso que segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 nos dice, ¿qué dice segunda de Timoteo 3:16? Por tanto, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir, reprender en justicia, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia es útil para corregir, para instruir, para enseñar? No, porque es la ley, porque es la palabra de Dios. No, es solamente por eso. Es porque ella contiene la ley de Dios. ¿Sí? Ella contiene la ley de Dios. Y aunque la revelación que Dios ha hecho por medio de las Escrituras de su ley incluye cada porción de la Biblia,
La voluntad para la conducta humana fue dada a conocer con especial poder y claridad en dos ocasiones de la historia bíblica. Primero que todo, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20. En el Antiguo Testamento Dios dio a conocer su ley para todo el pueblo israelita. Y por consiguiente esa ley se fue extendiendo para todos los pueblos también. Pero la segunda manera, la segunda forma, el segundo momento en que Dios dio a conocer su ley, ¿cuándo fue? ¿Cuándo cree usted que la ley de Dios se dio a conocer de manera plena en la Biblia? ¿Cuándo? Cuando vino el Señor Jesucristo. Y su primer sermón, según Mateo, ¿cuál fue? El Sermón del Monte, capítulo 5, muy bien. ¿De qué habla capítulo 5 de Mateo? ¿No habla acerca de la ley de Dios, acaso? Jesucristo vino para manifestar, no, para declarar nuevamente, abiertamente, en voz humana, directamente Dios, su ley. Con tal que Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras y a los padres por los profetas, en los últimos tiempos Dios ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Dios habló por medio de su ley usando a Moisés en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo habló por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para dar a conocer la ley de Dios. Pero esto tiene un fin especial, y es que todas las personas comparezcan ante el tribunal de Dios. Porque sería injusto que usted castigue a su hijo sin decirle por qué lo está castigando. Sería totalmente injusto que usted no instituya unas reglas y unas normas dentro de su casa y su hijo, sin saber nada, vaya usted y lo castigue. ¿Verdad que sí? Pues bueno, Dios ha hecho básicamente lo mismo. Entonces Dios reveló su ley de dos maneras: Éxodo capítulo 20 en el Antiguo Testamento y por medio de Jesucristo. Dios reveló su voluntad para todos los hombres escribiendo la ley en sus corazones. Primero la escribió en tablas de piedra con el dedo de Dios. Pero ese dedo de Dios puede tipificar el Espíritu Santo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Dios? ¿Cómo enseñó, cómo entregó su ley a los seres humanos? ¿Escribiéndolas en dónde? En vuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces la ley está en el corazón de toda persona, de una o de otra manera. En ambos casos, la revelación de la ley de Dios es suficiente para hacer que todos los hombres, sin excepción, queden sin excusa en el día del juicio. Todas las personas. En Lucas capítulo 12, verso 47 dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. Ahora me pregunto yo, ¿quién es ese siervo que conoce la voluntad de su Señor? Bueno, es el Hijo de Dios, el creyente que reconoce, que acepta que Jesús es su Salvador. Y que no se apartó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, el verso 48, será azotado poco. ¿Qué quiero yo decir con esto? Todo el que al que se le haya dado mucho, dice la Escritura, mucho se le demandará a él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Entre más conozcamos a Dios, entre más busquemos de Dios, más hijos de Dios debemos ser y más se nos demandará. Romanos capítulo 2, verso 12, nos da una respuesta frente al tema.
que se presenta delante de nosotros. Y es que toda la humanidad puede ser dividida en dos grupos, según Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2, por favor. En el verso 12. Dice la escritura allí en el versículo 12, pues todos los que han pecado sin ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces de plano nos da dos tipos de personas, unos a los que se les dio la ley y a unos a los que no se les dio la ley. ¿A quiénes se les dio la ley? ¿A quiénes? A los israelitas. A los israelitas se les dio la ley de Dios. Ellos recibieron la ley, así que ellos serán juzgados conforme a la ley de Dios, pero en una implicación mucho más amplia. A todo el que es hijo de Dios también le fue escrita la ley de Dios en sus corazones por la obra del Espíritu Santo. También hay unos que sin ley han pecado, que no han recibido la ley, que sin ley han pecado y que sin ley también serán juzgados. Tanto el uno como el otro, habiendo recibido la ley de Dios o sin haber recibido la ley de Dios, los dos serán juzgados delante de Dios. Y vuelvo a repetirlo, solamente por cuestión de la red social, eso no es un discurso de odio, para nada. Es simplemente el castigo, la consecuencia de las malas acciones y decisiones de cada ser humano. Entonces los que han pecado sin ley, eso se refiere específicamente a los gentiles o los paganos fuera de la casa de Israel, que no tenían ningún conocimiento de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, para ellos no fue revelada por medio del Pentateuco, por medio de Moisés. Sí, pero en sentido más amplio se refiere a todos los que a lo largo de la historia han vivido y han muerto sin el privilegio de conocer las leyes de Dios reveladas por medio de los mandamientos escritos en la palabra de Dios. ¿Sí? Se refiere a todas esas personas que sin conocer la Biblia, la palabra de Dios, han muerto durante lo largo y ancho de la historia humana. Ellos serán juzgados sin esa ley. Pero a los israelitas y a los que conocemos la palabra de Dios, seremos juzgados bajo la ley. ¿De acuerdo? Pero como lo dije, ha sido escrita en una manera más amplia por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces, según Romanos capítulo 2, 12, ambos grupos serán juzgados por la ley que hemos recibido. Todas las personas hemos recibido esta ley. Es entendible entonces cómo es que Dios puede ahora condenar justamente a los que han pecado, porque sin ley pecaron, pero en sus propios corazones también les han dado algo, y a los que con ley han pecado serán juzgados por medio de la ley. Pero ¿cómo es que puede condenar justamente a los que han vivido y muerto sin haber tenido nunca el acceso a las Escrituras? Esa es una pregunta que nos plantea Romanos 2:12, ¿verdad? Si hay personas que mueren sin conocer a Dios, sin escuchar nunca de Dios, ¿cómo es que serán juzgados? Entendemos que el que lee la Biblia, que el que escucha la Biblia, que al que se le predica alguna vez la palabra de Dios, bueno, ya hay una razón para que sea juzgado, ¿verdad? O hay una manera, una forma. Pero la pregunta aquí ahora es, ¿cómo serán juzgados las personas que nunca han escuchado el privilegio de las Sagradas Escrituras? Bien, devolvámonos por un momento al capítulo 1 de Romanos, versículos 19 y 20. Dice allí la Escritura, aunque lo estudiamos en algún momento, pero dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dentro de cada persona, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Analicemos un poco esto, mis amados hermanos. Dice que
lo que es evidente de parte de Dios, pero que son sus atributos invisibles. ¿Cuáles son los atributos invisibles de Dios y que son evidentes en la creación? Señora, correcto, allí mismo está escrito, su eterno poder. ¿Cómo es o cuál es o cómo puede la persona comprender cuál es el eterno poder de Dios? Viendo ¿qué? La naturaleza misma, comprendiendo la creación de las mismas cosas. ¿Cuándo fue que tuvimos eclipse? ¿El domingo por la noche? ¿El sábado por la noche? ¿Cuándo fue? El domingo, gracias, el domingo. ¿Cuántos tuvieron oportunidad de ver el eclipse lunar que hubo a partir de las 9 de la noche? Muy bello, por cierto. ¿Esas cosas de qué hablan? De un Dios maravilloso que creó la luna y que instituyó aún esa maravilla. Aquel Dios que creó el cielo, la tierra, los animales, toda la naturaleza, ese Dios manifiesta su poder por medio de su creación, por medio de habernos creado a nosotros mismos. Hay gente que se cree descendiente del mono, pero la verdad es que no. La verdad es que muy lejos de ser descendientes de los chimpancés, somos creación de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Razones las hay por montones. Y cómo la naturaleza habla de la deidad de Dios, porque allí está hablando las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. ¿Cómo el ser humano, sin conocer a Dios, puede hablar de la deidad de Dios? Bien, alguien que ha diseñado la creación misma, alguien que ha diseñado la perfección con la cual funciona el cuerpo humano. Ese arquitecto divino que ha puesto su firma, su diseño perfecto en toda la creación, en el cuerpo humano, es precisamente Señor, amo y Dios de toda la creación. Así que de esa manera se manifiesta su poder eterno y su divinidad. En base a esto, dice la Escritura, no tienen ¿qué? Excusa. Porque en el corazón de cada persona, sin escuchar la Biblia, está escrita una ley moral. La persona a lo largo de su vida podrá comprender que está haciendo las cosas bien o que está haciendo las cosas mal, porque en su corazón fue escrita. Entonces, en ninguna manera esto quiere decir o significaría que los hombres saben todo acerca de Dios. No quiere decir eso. Que la naturaleza hable poderosamente de Dios no quiere decir que todas las personas conozcan a Dios ampliamente. No, eso no quiere decir Romanos 1, 19 y 20. Lo que significa es que todos los hombres en todo lugar y en todo tiempo poseen el suficiente conocimiento del Dios vivo y verdadero para que no tengan excusa en el día del juicio. Eso es lo que significa ese versículo. Por eso dice, y no tienen excusa. Eso poquito que les fue revelado los deja sin excusa para el día del juicio. Y por declarar o mostrar a Dios en una forma o en una parte muy pequeña, tampoco está diciendo o quiere decir que esa revelación de Dios sea ambigua o sea poco clara. Todo lo contrario, es sumamente clara mirar a Dios a través de la gran creación de Dios. Así que Dios se ha hecho evidente a todos los hombres que hay un único Dios verdadero, lejos de la doctrina unitaria, lejos de eso. Solamente hay un Dios verdadero. Cuando la Biblia hace referencia a un único Dios verdadero, no está hablando de la doctrina unitaria, está hablando de que en medio de todos los dioses falsos, solamente hay uno verdadero. Y ese Dios verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Dios el Padre
de todos sus hijos y se llama el Espíritu Santo que habita en los corazones de sus hijos. Esto para dejar claridad del tema. Así que Dios ha puesto su ley en el corazón de todos los hombres. Romanos capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto, mire lo que dice allí, cumplen por instinto, o sea, hacen por naturaleza los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son ley para sí mismo, verso 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Es allí donde la importancia de oír lo que la conciencia habla al corazón del hombre. ¿Sí? No quieres oír a la voz de Dios por medio de las escrituras, escucha la conciencia. Por lo menos ella te dice que está bien y que está mal. Pero todo este tema, el decir que serán juzgados sin la ley de Dios, sin el evangelio, no quiere decir que esas personas por haberse comportado bien serán salvas. No, de eso no habla Romanos 1 y Romanos 2, para nada. Simplemente que sin ley serán juzgados. ¿Por qué digo yo esto? Romanos capítulo 3, verso 9 al 12 dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las personas tenían en sus corazones una ley moral que seguir, y aunque Dios se había manifestado por medio de la creación, esas personas desobedecieron a esa ley moral, se hicieron desobedientes, se rebelaron en contra de esa ley natural que tenían dentro de sí, y por haberse rebelado dentro de sí, pecar conscientemente contra esa ley, desobedecer conscientemente esa ley, todos han pecado. Porque al ver a Dios en la naturaleza, tenían que haber buscado a Dios en la naturaleza. Quiero explicarme claramente. No es buscar a Dios en el sol y en la luna y en las estrellas y en los animales. No. Sino que por medio del comprendimiento de quién hizo el sol y las estrellas, intentar buscar a Dios. De comprender que un poder maravilloso hizo la naturaleza, tenían que haber buscado a Dios. Pero ninguno de sus corazones intentó buscar a Dios, más bien se alejaron en contra de sus pasiones y buscaron al sol y adoraron a la luna y a las estrellas y todo lo demás. Entonces, aún así, las culturas que no conocían a Dios, las leyes divinas, ellos para sí mismos eran normas morales que debían seguir de acuerdo a la ley de Dios. Así que la conciencia en el corazón de todos los hombres les enseña lo que es correcto y lo que no. Cada uno debería obedecer a su conciencia en primera instancia, como lo dice en primera de Timoteo capítulo 1 verso 19, guardando la fe y la buena conciencia, ¿sí? Actuando bien, actuando como su propia conciencia les demanda, que algunos han rechazado, dice allá. Así que hay personas que rechazan los instintos de sus corazones que los llevan a hacer las cosas buenas y terminan haciendo las cosas malas. Y dice allí aún más, y naufragaron en lo que toca a la fe. Así que hay personas que rechazan sus conciencias, que su conciencia les habla y ellos deciden voluntariamente pelear y rechazar sus propias conciencias. En primera de Timoteo capítulo 4 verso 2 también dice allí, mediante la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, inutilizada, insensible su conciencia, desobedecieron tanto a la voz de su conciencia que ya sus conciencias no les volvieron a hablar más, que ya sus conciencias no los volvió a reprender más. Pecaron tanto contra sí mismos que ya sus conciencias no les habla más.
Pero definitivamente esto nos deja a nosotros con un plano. Dios es justo, Dios es sabio, Dios es real, Dios es eternamente perfecto. Vamos al libro de Job para comprender un poco que Dios es el que observa todas las cosas y en base a lo que Él conoce, o sea, voy a hablar un poco acerca de la omnisciencia y de la soberanía de Dios, temas que ya expuse acá también. En base a esa omnisciencia y a esa soberanía de Dios, Dios juzgará todas las cosas. Job capítulo 37, verso 16 dice: ¿sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto conocimiento? Lo que es entero y completo es lo que está hablando allí. ¿A qué se refiere allí la palabra el perfecto conocimiento? ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Así que Dios es el que conoce, el que posee el perfecto conocimiento ¿de qué? De todas las cosas. Quiere decir un conocimiento entero, un conocimiento completo, un conocimiento sin tacha. Dios es perfecto en todo lo que conoce. A Dios no le falta conocer ni una parte pequeña de nuestras vidas. Salmos capítulo 147. Allí nos habla acerca del infinito entendimiento de Dios. Verso 4 y 5 dice: cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Pero ¿a cuántos estudiar les cansa? ¿Para cuántos adquirir conocimiento les cansa? ¿No se cansan cuando estudian? Sí, ¿verdad? Ahorita hicimos un ejercicio ayer. O si no, acuérdese cuando estaba usted en el colegio, ¿no le cansaba estudiar? Claro, conocer cansa, adquirir conocimiento cansa, fatiga. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 40, verso 28. Aunque Dios conoce el completo conocimiento, que su conocimiento es infinito, allí va a decir dos cosas importantes. Va a decir que el entendimiento de Dios es inescrutable. No logramos comprender cómo es el conocimiento de Dios. Leamos el verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios no se cansa de conocer todas las cosas como nosotros nos cansamos de estudiar. Dios no se cansa. Hay personas que tienen iniciación de 2, de 3, de 4 carreras. Empezaron siendo médicos porque les gustaba el tema de la medicina. En el segundo, en el tercer, en el cuarto semestre se cansaron y desistieron de la medicina. Se metieron a la abogacía y estudiaron otros 2, otros 3, otros 4 semestres de abogacía y también se cansaron. Dijeron: esto a mí me aburrió, yo me voy a meter más bien por el tema de las artes, y se metieron a estudiar diseño gráfico. 2, 3 semestres, se cansaron y renunciaron a eso. ¿Por qué? Porque conocimiento cansa. Dios no se cansa de conocer cada detalle de cada persona en toda la historia de toda la tierra. Dios no se cansa ni se fatiga. Él conoce todas las cosas. Amén. Eso es lo maravilloso de ese Dios que empezamos a conocer todos los días. Aquí las escrituras afirman que nada de lo que existe está fuera del conocimiento, del alcance de Dios. ¿Sí? Todas las cosas Dios las conoce, por pequeñas que sean, por secretas que sean. ¿Cuántos han leído Eclesiastés alguna vez en sus vidas? ¿Cuántos han leído Eclesiastés? Hermoso el libro de Eclesiastés, que nos deja una gran lección, y hay un versículo tan importante allí. Para mí personalmente me enseña mucho. Cada día veo el cumplimiento de ese versículo donde dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, que Dios revelará todos los secretos de los hombres.
que la historia de la humanidad. Nosotros pensamos que estamos innovando y que estamos haciendo cosas buenas, pero Eclesiastés dice que la vida de la raza humana es como una rueda que gira y siempre hace lo mismo. A veces sube, otras veces baja. Por un momento va bien, en el otro instante va decayendo y pensamos nosotros que estamos descubriendo cosas nuevas. Mentira. Simplemente la vida humana va girando en un ciclo vicioso constantemente. Y Dios conoce la historia de la raza humana completamente de principio a fin. Para Dios no hay nada innovador en la raza humana. No lo hay, no hay nada nuevo. ¿Sí? Y Dios revela todas las cosas. Las sacará a luz, dice Eclesiastés también. Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. Voy a volverlo a decir. Dios conoce todas las cosas, el conocimiento de todo está a su alcance, pasadas, presentes y futuras, inmediatamente sucedan, simultáneamente sucedió una cosa allá, sucedió otra cosa en el otro extremo. Dios conoce ambas cosas simultáneamente, exhaustivamente. Dios conoce el detalle de cada cosa y sin esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo le cuestan a nuestras fuerzas policiales encontrar el ejecutor de un crimen, verdad? Y empiezan a hacer las pesquisas y las investigaciones y las averiguaciones y traen personas a que den sus declaraciones y buscan el testimonio de los que pudieron haber visto u oído algo. Y empiezan a investigar cuántos crímenes sin resolver tiene, especialmente nuestra justicia colombiana. ¿Cuántos crímenes sin esclarecer? ¿Cuántos crímenes aún permanecen impunes, verdad? ¿Por qué? Porque para nuestras fuerzas policiales no hubo las pruebas suficientes para inculpar al infractor. Dios no sufre de eso. Dios conoce las cosas exhaustivamente. Dios no tiene que entrar a investigar nada. Dios conoce el detalle de cada una de nuestras cosas. Cuando venga Cristo en el juicio del día final, Dios no va a contratar a una oficina de investigadores privados en cada ciudad, en cada pueblo de este mundo, para que vayan e investiguen cada pecado. No lo va a ver. No hay necesidad de que Dios investigue los pecados de cada quien y encuentre culpable o no. No. Dios ya conoce el pecado de cada persona. Dios ya conoce la intención en cada segundo. Así que esto simplemente me deja a mí entre la espada y la pared y solamente podría yo decir, Dios podrá juzgar todas las cosas sin esfuerzo. Dios es tan sabio, tan santo y tan eterno que podrá juzgar conforme a su pleno conocimiento todos los hechos. Job capítulo 34 versículo 21 dice allí: porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus ¿qué? Sus pasos. Dios ve todos sus pasos, cada una de sus decisiones. Verso 22: no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Porque Él no necesita considerar más al hombre para que vaya ante Dios a juicio. Dios no necesita considerar, ¿será que Daniel Moreno es culpable? No, Dios ya conoce todas las cosas. Proverbios capítulo 5 verso 21. Ese capítulo 5 es un capítulo que nos enseña mucho. En algún momento podríamos estudiarlo. Pero el versículo 21 dice: pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. El versículo 3 del capítulo 15 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Capítulo 15 de Proverbios, verso 11, dice: el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuánto más los corazones de los hombres. Y Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras.
Le guste al que le guste. Acéptelo quien lo acepte, rechácelo quien lo rechace, Dios pagará a cada uno según sus obras. Y esto, a quien no se ha puesto a cuentas con Dios, lo aterra aún en la noche más tranquila y más pacífica. Lo aterra en lo más profundo de sus corazones, de sus pensamientos y de sus intenciones. Saber que Dios juzgará cada uno de sus pensamientos y de sus caminos. Hebreos capítulo 4 verso 13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué hermoso versículo que habla acerca de quién es Dios y nosotros rindiendo cuentas delante de Él. No hay ninguna cosa oculta ante sus ojos, ante su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que por más que un delincuente, por más que una persona que haya cometido un crimen en esta sociedad y que haya salido impune, delante de Dios no habrá escapatoria. Como lo dije hace 8 días, podrá escapar de la justicia humana, podrá escapar de la policía y del ejército y del CTI y del Interpol y de lo que sea, pero de la justicia humana jamás, de la justicia divina, de la justicia divina jamás podrá burlarse. Así que según las Escrituras, no hay profundidad o secreto en el corazón del hombre que esté más allá del alcance del conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseña Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39? Donde allí nos dice la Escritura que solo Dios conoce el corazón de todos los hombres. ¿Qué nos dice también Salmos capítulo 7 versículo 9? Que Dios es el que prueba los corazones y las mentes de las personas. Salmo capítulo 94 versículo 11, allí nos va a decir que Dios es el que conoce los pensamientos del hombre. Y Romanos capítulo 2 verso 16 dice allí la Escritura que Dios juzgará los secretos de todos los hombres. Amados hermanos, voy a recapitular esos versículos. Si Dios es el que conoce el corazón del hombre y Dios es el que conoce las mentes y prueba sus corazones y Dios conoce sus pensamientos, entonces Dios juzgará los secretos de todos los hombres. ¿De acuerdo? Esto nos deja a nosotros, a la luz de estos versículos, que la omnisciencia de Dios no solo prueba lo que Él considera digno de juzgar en su creación, sino que también nos garantiza que sus juicios siempre serán perfectos. No habrá falla ni error en ninguno de sus juicios. Y como lo dice la Escritura de una manera muy sabia, el juicio empezará por la casa de Dios, y después de la casa de Dios seguirán aquellos que han muerto sin la ley de Dios. Seguirán también aquellos que han muerto habiendo rechazado a Cristo Jesús. No habrá escapatoria para ninguno. Dice la Escritura que aún buscarán la muerte para que sobrevenga de ellos y escapar de ese terror, pero no hallarán lugar para esconderse. Todo pensamiento y toda acción del corazón humano estará delante de Dios. Eso nos deja a nosotros con una muy clara decisión, y es de ver y de entender, de comprender que Dios es el juez sobre todas las cosas. Dios es el soberano y Él debe administrar justicia. Dios es el rey y Él debe tomar la decisión, Él debe gobernar. Él lo hará. Amén. Dice el libro de Génesis capítulo 18 verso 25 que Dios es el juez sobre toda la tierra. Lo leímos hace 8 días.
¿sí? Y ese versículo nos habla de no hagas injusticia, porque Dios es el juez sobre toda la tierra. Dios es el juez de todas las personas. Hebreos capítulo 12, verso 23 dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Aquí simplemente está hablando con un énfasis de justicia, de jurisprudencia, que Dios no tiene limitación alguna, ni temporal, para juzgar a todos los hombres. Así que todo esto nos habla simplemente de que Dios es el juez justo, que Dios impartirá justicia sobre todos los hombres, sobre todas las personas. Gloria al Señor. Y por último quiero yo expresar que la certeza de este juicio estará plenamente en los corazones de todos nosotros. No tengamos duda alguna de que Dios juzgará todas nuestras acciones. No tengamos esa duda, porque segunda de Pedro capítulo 3 verso 3, segunda de Pedro 3, 3 y 4 dice: ante todo sepan esto, que en los últimos tiempos vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los tiempos de los padres, porque desde que los padres durmieron o murieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Hoy en día, al hablar acerca de Dios juzgará todas las cosas, muchos simplemente se burlarán. Muchos simplemente toman este asunto por mofa. Muchos simplemente toman esto como algo de que burlarse, y de hecho se burlan de nosotros al mencionar este tema. Pero así el corazón del ser humano sea caprichoso y no acepten la recriminación de sus corazones, el testimonio de la Escritura es seguro. Hay un día del juicio final que viene sobre todo el mundo, y será un día en el cual Dios y su justicia serán presentados delante de todos y serán ejecutados delante de toda persona, y todo hombre será recompensado según sus obras. Decidamos nosotros acercarnos ante Dios confiadamente, ante el trono de Dios y su justicia. Ese velo ha sido roto, acerquémonos delante de Dios y delante de su justicia. Eclesiastés capítulo 3 versículo 16 y 17 dice: aunque he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la injusticia está la iniquidad. Eso es solo coincidencia con nuestros días, pero esto fue escrito hace casi 3000 años atrás. Verso 17: yo me dije, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Así que este discurso simplemente habla de que todos compareceremos ante Dios. Y en el capítulo 11 de Eclesiastés, verso 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué quiere decir esto allí? Que la idea principal es que cada acción en la tierra tendrá consecuencias eternas. Todos los hombres, especialmente los jóvenes, a quienes la muerte y el juicio les parecen cosa de burla, a quienes les parece que el Dios que juzgará todas las cosas, es un tema para burlarnos. No, al fin de las cosas, la luz de su justicia alumbrará sobre todas las personas. Y termino entonces leyendo capítulo 12 de Eclesiastés. Eclesiastés 12 verso 14: porque Dios traerá toda obra a justicia, y todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, lo que yo quiero decir con esto es que tengamos certeza de que el juicio de Dios vendrá sobre todos los hombres. Amén.